Que el Señor les bendiga. Les saluda la pastora Emanuela Pecorini con un estudio acerca de Lucas capítulo 12. Pero la primera sección de la que estaremos hablando, vamos a ir por partes, por cierto, es de Lucas 12 versos 1 al 3. En esto, reunida mucha multitud de manera que se atropellaban unos a otros, comenzó a decir a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Luego dice: nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. También dice: por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá, y lo que hablasteis al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Quiero que analicemos el pasaje. El contexto de la multitud. En verso 1, Lucas nos muestra a Jesús en medio de una multitud tan grande que se atropellaban unos a otros. Esto refleja la popularidad de Jesús en ese momento, pero también es una oportunidad para que Él enseñe algo profundamente importante a sus discípulos en medio del bullicio. Vemos la advertencia contra la hipocresía. Jesús advierte a sus discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En la palabra de Dios, la levadura es un símbolo de algo que se expande y contamina. Jesús está diciendo que la hipocresía de los fariseos puede infiltrar y afectar a quienes no estén alerta. Los fariseos eran conocidos por su religiosidad externa y su aparente moralidad, pero Jesús los criticaba por su falta de integridad interna. La hipocresía es cuando hay una desconexión entre lo que una persona muestra externamente y lo que realmente es por dentro. Vemos la revelación del oculto, ¿verdad? Y lo dice en versos 2 y 3. Jesús les dice que nada hay encubierto que no haya de ser revelado, lo que subraya que tarde o temprano las verdaderas intenciones y acciones de las personas se harán evidentes. Esto incluye las palabras y los actos secretos que eventualmente serán públicos. Este es un llamado a la sinceridad y a la autenticidad, ya que aunque se puede esconder algo en el corto plazo, no se puede esconder para siempre. Todo sale a la luz. Jesús también menciona que lo que hablases al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Esto implica que incluso las palabras susurradas en secreto serán expuestas. Cuando dice las azoteas eran lugares públicos en las casas en tiempos de Jesús, por lo que este dicho se refiere a la idea de que lo que se intentó ocultar o esconder será expuesto en un lugar abierto. Las lecciones que esto nos deja es que hay que tener cuidado con la hipocresía. La advertencia contra la hipocresía es una lección central. Jesús llama a ser auténticos, con una vida coherente entre lo que profesamos y lo que realmente somos en privado. También nos deja la lección de que todo sale a la luz, todo se revela. La verdad siempre sale a la luz. Aunque intentemos ocultar algo, ya sea una acción, palabra, tarde o temprano será conocido, y esto debe motivarnos a vivir de manera transparente, fiel a lo que decimos creer. Sabio consejo, hermanas. También nos enseña la importancia de la integridad. Casi no encontramos gente íntegra en estos tiempos. La integridad es muy importante. Vivir con integridad significa que no hay separación entre lo que somos en privado y lo que somos en público. El carácter cristiano debe ser consistente. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones internas y asegurarnos de que nuestras acciones sean alineadas con nuestros valores más profundos. Jesús nos anima a no caer en la trampa de la apariencia exterior, sino a buscar la sinceridad en nuestras relaciones con Él y con los demás. Ahora les estaré hablando acerca de la porción donde dice a quién se debe temer, en los versículos 4 hasta el 7. El análisis de este pasaje es bien interesante,
porque dice, no temáis a los que matan el cuerpo. En este versículo Jesús está hablando a sus discípulos, a quienes llama amigos míos. Les da una advertencia sobre el temor a la muerte física o a aquellos que tienen el poder de matar el cuerpo. La enseñanza que Jesús da aquí es bien clara. Aunque la muerte física puede ser temida, en verdad mucha gente le da miedo, no es lo más importante. Los que matan el cuerpo no tienen poder sobre el alma. La verdadera preocupación debe ser con aquel que tiene control sobre la vida eterna, no sobre la vida temporal. Luego en el verso 5 dice, temed a aquel que tiene poder de echar en el infierno. Jesús introduce un tema serio y bien profundo, o sea, el temor a Dios. Él señala que aunque la muerte física puede ser dolorosa o aterradora, lo que realmente debe preocuparnos, amadas hermanas, es nuestra relación con Dios, quien tiene el poder de juzgar nuestras almas. Al final nuestro cuerpo perecerá, pero nuestra alma, ¿a dónde se va a ir? El infierno es un término que se refiere al castigo eterno. Y Jesús nos recuerda que el juicio final y la vida eterna dependen de nuestra relación con Dios, no de lo que otros pueden hacer en contra de nosotros en esta vida. De eso está hablando el verso 5. En el verso 6 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Aquí Jesús utiliza el ejemplo de los pajarillos para ilustrar el amor y el cuidado de Dios. En la época de Jesús, los pajarillos eran considerados entre los animales de menor valor. El precio de 5 pajarillos por 2 cuartos era una pequeña cantidad de dinero que reflejaba su bajo costo. Sin embargo, Jesús asegura que aunque son tan pequeños y baratitos, no hay ninguno que sea olvidado por Dios. Esto demuestra el cuidado minucioso y profundo de Dios por su creación, incluso por las cosas que parecen insignificantes. ¡Qué lindo, qué lindo! En el verso 7 dice, vuestros cabellos están todos contados. Mire qué interesante. Este versículo refuerza el mismo mensaje. Dios cuida y conoce a cada uno de nosotros de manera increíblemente detallada. Si Él sabe hasta cuántos cabellos usted y yo tenemos en la cabeza, podemos estar seguras de que Él está atento a nuestras vidas, a nuestras preocupaciones, a nuestras necesidades. Y la frase, no temáis, es un aliento para los creyentes, porque no hay nada en nuestra vida que sea ignorado por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene el control y nos valora más que todos los pajaritos, los cuales Él cuida. Las lecciones principales que nos deja esta porción es que el temor a Dios debe ser sobre el temor a los hombres. Es decir, Jesús nos llama a poner en perspectiva nuestras preocupaciones. Si bien es natural temer a los que pueden hacernos daño, o sea, nadie dice que no vamos a tener miedo si alguien nos hace daño, pero la realidad es que lo más importante es vivir en reverencia y obediencia a Dios. Dios es el que tiene la última palabra sobre nuestra vida eterna y es Él a quien debemos temer y no a los hombres. Es Él a quien debemos rendirle cuentas y no a los hombres. No le tenga miedo a un simple mortal. Solamente Dios merece nuestra reverencia. También nos dice que el cuidado de Dios siempre está ahí para nuestras vidas. A pesar de que el mundo pueda vernos como insignificantes o pequeños, Dios nos valora inmensamente. Si Él cuida hasta de los pajaritos más baratos y de cada cabello de nuestra cabeza, no nos preocupemos. Quiere decir que podemos estar tranquilos de que Él está preocupándose por nosotros cada día, por nuestras vidas. También tenemos que entender que no hay razón para temer, porque Jesús repite el no temáis como un recordatorio de que los seguidores de Cristo no deben vivir con miedo constante. Dios está con nosotros, Él sabe lo que necesitamos y nos ama profundamente. Si confiamos en Él, podemos vivir en paz sin importar las adversidades que podamos enfrentar en esta vida.
Este pasaje es bien lindo porque nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a no dejar que el temor al juicio de los hombres nos haga perder de vista lo que realmente importa, que es nuestra relación con Dios. Al mismo tiempo nos asegura del cuidado amoroso y atento de Dios sobre cada detalle de nuestra vida, lo que debería de darnos confianza y paz en medio de cualquier circunstancia. Y si confiamos plenamente en Él, podemos vivir libres de miedo. Ahora vamos a la tercera parte, que es el que me confesare delante de los hombres, basado en los versos 8 hasta el 12. El análisis de este pasaje es confesar o negar a Jesús. En estos versículos Jesús hace una distinción muy importante entre aquellos que lo confiesan públicamente y aquellos que lo niegan. La confesión de Jesús delante de los hombres es un acto de valentía y de fe que indica un compromiso con Él y su mensaje. En contraste, negar a Jesús delante de los hombres, ya sea por medio de vergüenza o conveniencia, resulta en la negación de la persona por parte de Jesús delante de los ángeles de Dios en el juicio final. ¡Qué tremendo! Esto subraya la importancia de mantener nuestra fe abierta y firme en Cristo, sin importar las circunstancias. El testimonio público es muy esencial porque nuestra relación con Jesús no es solo privada ni clandestina, sino que debe manifestarse también en la forma en que vivimos ante los demás. Recuerde que la gente nos está viendo. También vemos la blasfemia contra el Espíritu Santo en el verso 10. Jesús aborda este tema, ¿verdad?, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, una cuestión que ha generado muchas preguntas a lo largo de la historia cristiana. Según Jesús, hablar contra el Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero blasfemar contra el Espíritu Santo no será perdonado. Esto se refiere a rechazar conscientemente la obra del Espíritu Santo, especialmente la obra de convicción de pecado y de testimonio de la verdad de Dios. Este pecado, comúnmente conocido como el pecado imperdonable, es el rechazo voluntario y persistente de la gracia de Dios hasta el punto de que la persona se niegue a arrepentirse y aceptar la obra del Espíritu Santo en su vida. Esto es tremendo y es un tema muy profundo. Lo único que yo puedo decirles es que hay que tener mucho cuidado en juzgar, criticar, burlarse. Hay que tener cuidado. Dice que esta advertencia no está dirigida a aquellos que en su ignorancia o dudas pueden tener luchas con la fe, sino a aquellos que conscientemente rechazan y resisten la obra del Espíritu Santo repetidamente. Cuidado con resistir la obra del Espíritu Santo. La gravedad de este pecado radica en la obstrucción total a la misericordia y al perdón de Dios, ya que la salvación se ofrece solo a aquellos que abren su corazón al arrepentimiento y la fe en Cristo. También habla de no temer al juicio. En los versículos 11 y 12, Jesús anima a sus seguidores a no preocuparse por lo que deberán decir cuando enfrenten persecución o juicio ante las autoridades. En el contexto de su tiempo, ¿verdad?, ser un seguidor de Jesús podía llevar a ser arrestado, juzgado por los líderes religiosos y las autoridades civiles. Pero Jesús les asegura que el Espíritu Santo les dará las palabras adecuadas cuando llegue ese momento y que no necesitan temer por su defensa. O sea, no se preocupen por defenderse, porque el Espíritu Santo les va a dar las palabras exactas que necesitan. Miren qué lindo. Esto nos recuerda que como creyentes, como cristianos, no debemos confiar en nuestra propia sabiduría o capacidad, sino en el poder y la dirección del Espíritu Santo en momentos de persecución, presión o juicio. Podemos tener confianza en que Dios nos da la gracia y las palabras necesarias para testificar de Él. Esto nos deja 3 lecciones bien importantes. La número 1 es la importancia de confesar a Cristo públicamente. Jesús enseña que nuestra fe no debe de ser algo privado o escondido. Ay, no, que nadie se dé cuenta. No, al contrario, debemos ser valientes y confesar nuestra fe en Él ante los demás. La verdadera relación con Jesús implica no solo creer en Él en el corazón, sino también testificar de Él en palabras y acciones.
También nos muestra que el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo es algo que no es agradable a Dios. La advertencia sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo es una llamada a tener cuidado con nuestra actitud hacia la obra del Espíritu. Si alguien resiste deliberadamente la convicción del Espíritu Santo y se niega a arrepentirse, se coloca en una posición peligrosa donde no hay espacio para el perdón. Y esto subraya la seriedad de nuestra respuesta al llamado de Dios. O sea, no podemos resistir a Dios. También nos deja la lección, ¿verdad?, de no temer durante la persecución. Esta lección es bien bonita porque la persecución y las dificultades son una realidad para todos los creyentes. Pero Jesús nos enseña a no temer. El Espíritu Santo estará con nosotros para guiarnos, darnos sabiduría y ayudarnos en los momentos de prueba. Esto nos recuerda que no estamos solos, sino que Dios está presente para darnos el valor y las palabras cuando más los necesitamos. Así que te dejo con esta reflexión personal. Este pasaje nos invita a ser fieles a nuestra fe en Cristo, a no negar su nombre, incluso cuando eso nos cueste o nos ponga en situaciones difíciles. La fidelidad en Cristo es una muestra de nuestra relación con Él. Y a través del Espíritu Santo, Dios nos capacita para enfrentar cualquier adversidad. Jesús nos anima a no temer, sabiendo que Él está con nosotros, guiándonos y dándonos las palabras adecuadas en el momento preciso. Estaré haciendo otro audio, por favor búsquelo para continuar con esta preciosa lectura de Lucas 12. Bendiciones.